Russell me perdonó la vida. Supongo que fui afortunada. No tengo idea de cuántas veces. ¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Estaría más tranquila si estuviera muerta. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Yo deseaba ayudar con sus talentos, con su inspiración. Una familia normal. Pero no tenía. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Tuve muchas oportunidades de ir. Definitivamente no estaríamos contando esto. Daba lástima por él. Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad. Quienes hacen posible que sigamos adelante. Los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos. Me culpo a mí misma. Aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia. Quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos. Se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación. Con la misión de innovar y proveer soluciones generales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial. Con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes. Optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones.
Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. El viaje de Alejandra. Alejandra es arquitecta, vive en Medellín, ha trabajado duro por varias semanas y necesita un descanso. Decide hacer un viaje de turismo de aventura a Necoclí, Antioquia. Necoclí es un paraíso terrenal ubicado a casi 400 kilómetros de Medellín. Allí frecuenta ventas callejeras de comida y se desplaza a la zona rural del municipio. Se expone a picaduras de mosquitos y se sumerge en las aguas de un río. Pero algo no salió bien. Retornó a Medellín y una semana después presentó fiebre. Alejandra no entiende qué sucede. Consultó a urgencias con un cuadro de 4 días de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y diarrea. Estaba deshidratada y tenía un tinte ictérico leve en sus escleras. Con trombocitopenia y PCR elevada, transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. Los médicos realizaron antígeno NS1 para dengue y gota gruesa, y extendido de sangre periférica para hemoparásitos que fueron negativos. Una prueba rápida de IgM e IgG para leptospira también fue negativa. El equipo tratante estaba desconcertado. Solicitaron entonces un panel de fiebre tropical a partir de una muestra de sangre total. El panel fue positivo para leptospira. El equipo tratante inició manejo con penicilina cristalina. Alejandra se recuperó exitosamente y volverá a Necoclí. Es un paraíso. No hay motivos para tener miedo a viajar por Colombia. No es fácil diagnosticar una leptospirosis en una fase temprana de la infección mediante inmunodiagnóstico. La RT-PCR múltiple proporciona una alternativa sensible y precisa para este diagnóstico retador. El panel FilmArray de fiebre tropical de BioFire marca la diferencia, proporcionando respuestas rápidas y precisas en momentos críticos donde otras pruebas pueden fallar. Doctora Jenny. Listo, comparto. Saluda, doctora, y presente primero y después comparto. Listo. Que acá. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta su actividad de curso de proa que Jacín con mucho gusto ha diseñado para ustedes y hoy tengo este honor de ser como la presentadora y directora de esta actividad con dos personajes supremamente reconocidos en el ámbito de la infectología y que con una discusión muy amena pues vamos a poder aprender un poco más acerca de cómo manejar los pacientes con oportunistas en hospitalización por VIH. Entonces, pues aquí los tengo acompañándome, doctor Ernesto Martínez, doctor Fernando Rosa. Ahorita hago toda la presentación, pero me gustaría que también pudiera saludar a toda la audiencia que nos está acompañando esta noche tan bonita para esta actividad. Pues me presento, Ernesto Martínez,
Realmente el VIH ha sido el centro de mi atención los últimos 10 años de mi carrera y poquito frustrado de que no avancemos tanto como debiéramos. Y este tema de la infección oportunista es qué bueno que se esté abriendo espacios que no solamente se estén hablando de VIH, de tratamiento, de diagnóstico, del programa o las guías de práctica clínica, sino esto, porque tú que estás conmigo en el hospital te das cuenta la carga que tenemos de infecciones oportunistas, la severidad de estos pacientes y la mortalidad que nos acompaña. Así que tener habilidades de detección rápida, diagnóstico precoz y de tratamiento apropiado y oportuno es fundamental en todos aquellos que estamos enfrentándonos a estas personas con VIH. El problema sigue siendo grande en Colombia. No es solamente cuál es el mejor tratamiento para el paciente ambulatorio, sino realmente cómo llevarlos a una vida de mejor calidad, sin muerte, sin comorbilidades y con oportunidades para el futuro, y de eso depende de nosotros lo que hagamos hospitalariamente. Sí, buenas noches. Es un placer estar con ustedes en esta velada de presentación de casos. Me uno al comentario del doctor Ernesto. Sí, todavía hasta un 30% de los pacientes de VIH debutan con una infección oportunista, lo que genera pues la relevancia del diagnóstico tardío, a veces la pobre percepción de riesgo de los individuos y el reto diagnóstico que se presenta para para los médicos en muchos de los servicios de urgencias y hospitalización en muchas partes del país. Entonces hemos traído un caso que ejemplifica los retos diagnósticos en el abordaje de pacientes VIH que llegan al hospital. Bueno, con esta super presentación, pues vamos a entrar un poquito en materia. Ya personajes muy conocidos que han aportado bastante a la parte de el VIH en nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar esta actividad presentando el caso clínico. Este es un paciente joven, 24 años, hombre que tiene sexo con hombres y que nos ingresa al servicio de urgencias manifestando estoy muy mal. Eh, Al interrogar a los familiares, considerando la condición clínica del paciente, podemos ver que es un cuadro clínico de 4 semanas de evolución, manifestando sintomatología respiratoria dada por tos con movilización de secreciones, dificultad respiratoria, que inicialmente se automedica con amoxicilina. Posteriormente a esto empieza a registrar alzas térmicas no cuantificadas, haciendo pues un énfasis muy complejo de hacer la semiología en el momento, pues porque el familiar es un poco mal informante. Sin embargo, sí refiere fiebre, intolerancia a la vía oral con múltiples episodios diarreicos, más de 4 eventos en el día, con cefalea holocraniana, pero que de una forma súbita presenta cambio en el estado mental, se torna somnoliento, presenta un evento convulsivo tónico-clónico y posterior a la recuperación de este, el paciente presenta una hemiparesia súbita. Dentro de los exámenes iniciales podemos observar un hemograma en el cual hay unas alteraciones importantes, y teniendo en cuenta esa leucopenia presentada por el paciente con unos linfocitos totales de 300, pues se hace el primer abordaje inicial solicitando unos anticuerpos para VIH, los cuales salen positivos, recomendando seguir el flujograma con una carga viral para VIH positiva con más de 2 millones de copias y unos linfocitos CD4 de 22. Se hace el screening inicial pues del paciente, en donde descartamos compromiso de hepatitis B, compromiso de hepatitis C, no hay sífilis en el momento, y los antígenos de toxoplasmosis, tanto IgM como IgG, son negativos.
En este contexto estamos frente a 3 escenarios sindrómicos importantes, que son un compromiso pulmonar, un compromiso gastrointestinal, pero el motivo que lo lleva al servicio de urgencias es un compromiso cerebral. Por lo tanto, pues empezamos a volver dinámica la actividad y quisiéramos preguntar a la audiencia cuál sería el diagnóstico más probable de este paciente en contexto clínico y la inmunosupresión, mientras los participantes de la actividad nos van contando qué piensan al respecto, cómo podríamos enfocar este caso. Por ejemplo, doctor Martínez, ¿qué piensa para el enfoque inicial de este paciente? Pues Jenny, son pacientes de la vida real y así los vemos, ¿no? En el sentido de que viene con unos síntomas subagudos, ya casi crónicos de 4 semanas, constitucionales, síntomas gastrointestinales, hay síntomas respiratorios y ¡pum! Lo que los motiva a consultar es un cuadro neurológico que se antoja súbito con convulsiones y déficit neurológico. En ese contexto, pues juegan tanto las situaciones que puedan ser eventos isquémicos agudos en estas personas que viven con VIH, y hay algunas condiciones que pueden dar eso en asocio a infecciones oportunistas, o que eventualmente esa sintomatología fue larvada y finalmente lo que debuta en este individuo es una infección del sistema nervioso central, que es lo que lo condiciona a consultar de manera urgente. Y ahí pues estaríamos pensando en nuestro medio principalmente por toxoplasmosis, dependiendo de cómo esté el déficit focal y cómo esté el estado neurológico, pues hay un diagnóstico diferencial amplio, pero quiero seguir dejando a nuestra audiencia a que lo sigan pensando. Mira que están hablando de meningitis criptocóxica y obviamente es un diagnóstico muy común en nuestro medio. Tenemos toda el ambiente tropical y también medio temperado que nos permite tener criptococo en nuestro departamento y en los departamentos vecinos. Están pensando en toxoplasmosis, inclusive meningitis bacteriana. Yo pienso que ninguna de las observaciones que están haciendo nuestra audiencia son equivocadas y eso hace más difícil el reto, menos enfoque empírico y acudir rápidamente a un diagnóstico. Doctor Rosso, ¿usted qué considera, teniendo en cuenta la IgM y la IgG de toxoplasmosis negativa y teniendo aquí bastante audiencia planteando toxoplasmosis cerebral en un 27%, incluso han escrito aquí en el chat también la posibilidad de toxoplasmosis, ¿qué podríamos decir en frente a la sospecha diagnóstica? Bueno, la manifestación del paciente llama mucho la atención, que habla de una hemiparesia, ¿no? Y en la toxoplasmosis cerebral usualmente pueden debutar con manifestaciones de lateralidad, compromiso motor. En meningitis por criptococo no es lo usual que se manifiesten con una hemiparesia, no es tan frecuente, no lo descarta, pero no es tan frecuente. Y recuerden que la seroprevalencia de toxoplasmosis en Colombia, especialmente en Cali, es muy alta, ¿no? Supera el 30-40%. Pero en pacientes con enfermedad avanzada por VIH, el tener negativo una IgG no descarta del todo esa posibilidad. La hace menos probable, pero no la descarta, ¿sí? Meningitis tuberculosa es una posibilidad también interesante. Hay un comentario que quería hacer, era la diferencia en la aproximación de los pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Es que en el inmunocompetente uno trata de explicar con una sola infección todos los síntomas que tiene el paciente, pero en el inmunocomprometido, además de eso, puede tener más de un microorganismo. Entonces, en los pacientes que tienen enfermedad avanzada por VIH, no se puede descartar que puedan tener coinfecciones, ¿no? Recuerden que este paciente tenía un síndrome pulmonar, un síndrome gastrointestinal y el síndrome neurológico, ¿sí?
Jenny, Y una preguntita. ¿Tenemos datos a este momento actual, tenemos datos de RPR o prueba treponémica en sangre? Era negativa. Era negativo. Bueno, porque esa es otra de las manifestaciones que habría que pensar en un paciente que presenta con un ictus de manera súbita, ¿no? Una sífilis meningovascular. Y ahí está. Continúa tú entonces con este diagnóstico diferencial. Es muy interesante, incluso en el chat también han planteado posibilidad de entidades no infecciosas como el linfoma primario del sistema nervioso central dentro de las condiciones de diagnóstico, pero es muy importante tener en cuenta que dentro de las manifestaciones neurológicas nosotros podemos tener varios escenarios clínicos, el evento agudo en el cual, si bien es cierto, hay varios componentes importantes, pues tenemos un cuadro más crónico en este paciente, las infecciones oportunistas o las coinfecciones que son múltiples y que se han ido discutiendo a lo largo de la charla, y las que son manifestaciones crónicas que incluyen las enfermedades cerebrovasculares y las patologías periféricas que juegan un rol importante en nuestros pacientes cada vez mayores, pero que no viene el caso de esta actividad y que tenemos que tener en cuenta las comorbilidades adicionales de nuestro paciente que hasta el momento de la consulta pues no estaban presentes. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser la conducta a seguir en este caso? Entonces, hacemos una imagen rápidamente, tomografía o resonancia simple y con medio de contraste, una punción lumbar con presión de apertura, hacemos la imagen y si no hay contraindicación, punción. ¿Qué podemos decir en este paso a seguir en los servicios? mientras va contestando el auditorio, es importante recordar a los presentes que los síntomas clásicos como la rigidez de nuca, pues los síntomas clásicos de meningitis en el inmunocompetente no son tan frecuentes en el inmunocomprometido, ¿sí? Entonces, no vayan a esperar que es que tenga rigidez de nuca para pensar en que tiene meningitis, ¿sí? Entonces hay que tener un bajo umbral de sospecha. No, incluso, doctor, en los pacientes inmunocompetentes también estas pruebas tienen una sensibilidad bastante reducida y es más un valor predictivo positivo el hecho de la presencia de estos síntomas más que un método de descarte de la sospecha diagnóstica. Prima siempre la clínica. Bueno, en relación a lo que contestaron, me llamó la atención que la mayoría se fue por realizar la imagen y si no hay contraindicación de realizar la punción. Pero yo pienso que eso es de las cosas que tenemos que tener cuidado. Este individuo tenía un déficit neurológico, tenía un compromiso del sensorio y tenía un Está síndrome por lateralizado. Así que no es el caso donde si no hay la imagen, entonces hagamos la PL, no. Eso debemos de alguna manera conocer qué está pasando por imagen a nivel de ese cerebro. Y aquí tal vez la duda que pudiera haber es, habida cuenta de que esto se presenta en pocas horas antes de su ingreso, cabe también la posibilidad que hubiese sido un evento cerebrovascular isquémico. Y en ese entonces pudiera haber la posibilidad de un sangrado. Y no hubiera sido de todas maneras mala idea hacerle una tomografía no contrastada. Me parece que mientras no se considere que ahí se va a tener toda la verdad, vemos con frecuencia cómo muchas veces nos quedamos en un servicio de urgencia discutiendo los hallazgos de una tomografía no contrastada, una tomografía simple, cuando realmente sabemos las limitaciones que tiene. Pero en este caso, con esta presentación, yo pienso que lo más rápidamente disponible y que nos permite acercarnos a cuestiones que cambiarían por completo el enfoque del paciente sería una tomografía simple, pero pensando rápidamente en complementarla en caso de que no nos aclare el diagnóstico. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la situación y el evento neurológico del paciente, es fundamental tener claro los signos y síntomas como se ha hecho del abordaje de este caso y tener en cuenta la importancia de la neuroimagen para orientar y evitar generar más daño en el paciente bajo la impresión diagnósticas iniciales. Recordemos que no solo los eventos cerebrovasculares son de origen cardíaco, tenemos toda una batería de patologías
patologías que pueden generar inflamaciones vasculares, incluyendo los oportunistas y más en este caso, que debe ser de acuerdo a las imágenes complementados con líquido cefalorraquídeo y con algunos biomarcadores que hablaremos más adelante. Me encantaba el comentario que hacía el doctor Martínez con relación a la imagen. En este estudio del 2019 se hablaba de la importancia de la resonancia magnética en los pacientes con inmunosupresión por VIH, igual en condiciones de mayor inmunosupresión, genera una herramienta invasiva libre de radiación que es de alta sensibilidad para evidenciar lesiones del sistema nervioso y guiar obviamente un adecuado diagnóstico. Sin embargo, las limitaciones en los servicios de la gran mayoría de los hospitales, incluso en algunas clínicas, es marcado, por lo que necesitamos tomar decisiones oportunas y pues en ese caso empezamos con nuestra valiosa herramienta tomográfica que verán a continuación. La cual, pues teniendo en cuenta el evento tan rápido, tan súbito, como lo mencionaba el doctor Martínez, le realizan esta imagen de angiotomografía cerebral para complementar el estudio. Que de hecho es una recomendación que nos dan los radiólogos, y es que de alguna manera siempre pidamos componentes de angio. Por ejemplo, en resonancia es mejor en estos síndromes que son muy agudos y que entran por urgencias, complementar siempre con angioresonancia, que nos permite tener un espectro mucho más amplio de diagnóstico diferencial que solamente la resonancia, aún si es contrastada. Pero aquí me encanta que le hayan pensado en un angiotac. No sé cuánto se habrá demorado en hacerlo, que ahí es donde comienza uno a jugar con los tiempos y las oportunidades, ¿no? Creo que Pero ahorita es una motivación de los servicios, el código de ACB para motivar a los servicios, incluso Fundación Bayer Lilly tiene una experiencia importante siendo hospital padrino para este tipo de procesos en hospitales de menor complejidad para orientar en la toma de decisiones y es digamos, algo que se está tratando de implementar. No sé si el doctor Rosso tendrá algo de experiencia con eso. Sí, me alegra que hubieras hecho el comentario porque inclusive con los radiólogos y los neurólogos hemos hablado un poquito del código ACB, pero también los infectólogos tenemos que acordarnos siempre del código también de meningitis, ¿no? Recuerden que la meningitis, pues entre más rápido se trate, podemos salvar vidas y muchos de estos pacientes que llegan como supuestos códigos ACVs, su diagnóstico es infeccioso. Entonces, el poder, digamos, acercarse pues a un diagnóstico por lo menos neuroanatómico, es muy importante y recordar que dentro de los diagnósticos diferenciales del ACV, pues de aterotrombótico o hemorrágico, pues el diagnóstico infeccioso siempre puede estar por ahí enredado. Entonces sí es importante. Doctor Martínez, ¿le llamó la atención algo en las imágenes presentadas? Primero hay una sinusitis maxilar, que creo que también es moidal, bilateral, no muy marcada, pero la hay. Y eso habría que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial también. En un paciente inmunosuprimido, el hecho de que haya compromiso de senos paranasales nos puede hablar perfectamente un foco parameningio. Pero a nivel de parénquima cerebral, lo que realmente me llamó la atención, en el angiotac no vimos realmente nada que mencionara áreas que no estuvieran, que estuvieran restringidas a la difusión. Bueno, esto no es resonancia, pero no hubo nada que nos permitiera pensar un evento cerebrovascular isquémico hemorrágico, pero sí me llamó la atención que siendo un individuo de 24 años, ese cerebro ya se veía viejito. Y pues ahí está como tenía 20 y pico de CD4, 30 de CD, 24 de CD4, algo así. Así que, pues claramente ya llevaba una larga historia de infección por VIH y eso se paga mucho a nivel del volumen cerebral y todas sus implicaciones. Perfecto, entonces vamos a ver. Pero también llama la atención
que no tiene, digamos, masa, ni tiene desviación de la Bueno, línea media. O sea, a mí me llamó las imágenes, era de lo que no tenía. O sea, yo esperaba era encontrar ahí la lesión ganglio basal, para pensar que tenía toxo, eh, porque es interesante, ¿no? Tiene el cuadro neurológico lateralizado, pero no hay desviación de la línea media ni se encuentra como masa, ¿no? Que eso, digamos, es importante para ir pensando o excluir algunos de los diagnósticos, ¿no? Sí. sí tienes razón, se Y está Bueno, estar haciendo más a algo. favor de un cuadro que es más generalizado, como puede ser meningitis, que un absceso cerebral o con una toxoplasmosis cerebral o un linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces sí enfoca un poquito más a pensar en meningitis. Y el angiotal bueno, le da un poquito más de especificidad al estudio, pero de todas maneras nos faltaría ver la resonancia para estar seguro de que no haya lesiones que no estén ocupando espacio, que no estén causando desviación de la línea media, pero igualmente Sí. estén causando un foco epileptógeno y eventualmente déficits neurológicos. Así que sí llama la atención. Uno hubiera esperado unos hallazgos muy prominentes, inclusive en la escanografía Ah. simple. Sí, es muy bueno, importante el comentario que hiciste en términos de que, pues, uno trabaja con lo que tiene. Pues, si yo no puedo tener una resonancia a la mano en el momento de atención, pues hago lo que tenga. Pero sí, definitivamente estos pacientes lo ideal es hacerles resonancia, ¿sí? Un examen que tiene mucho mayor sensibilidad, especificidad y, y digamos, debe hacérsele, ¿sí? Es lo ideal. Y No, recordar siempre que la escanografía de cráneo es demasiado limitada. O sea, no tomar decisiones basadas en una escanografía simple es muy difícil. Es muy bueno para el trauma, muy bueno para la hemorragia y bueno, puede ser bueno para indicar por lo menos si tiene un edema cerebral y si tiene pues riesgo de herniación, pero una escanografía simple es muy limitada para tomar cualquier tipo de decisión en pacientes con VIH. ¿sabes qué es lo que me preocupa a mí día a día en el hospital? Es que los urgenciólogos, nuestros queridos internistas, muchas veces se pasan días tratándole de sacar el máximo provecho a esa escanografía simple que le pidieron el día que ingresó, y de ahí a que estiman la necesidad de la resonancia, que tenga que ser con contraste, se pida el turno y está la accesibilidad. Hombre, han pasado perfectamente 3, 4, 5 días, y no estoy diciendo mentiras, de algo que finalmente va a dar la clave de diagnóstico. Que siempre que sea posible. Yo pienso que en el hospital el pedir una resonancia con urgencia no es tan difícil, pero al menos pedir la escanografía con contraste. Aún en estos eventos que parecen ictus vasculares o que simulan ictus vasculares, no dejar de tener el contraste. Termina uno respondiendo a una interconsulta valorando a un individuo que lleva 3 días con estas condiciones y solamente tiene una escanografía simple. Muy importante, sí, trabajar con lo que se tiene, pero donde tenemos resonancia, donde tenemos contraste, pues empujar para que eso sea rápido lo que tú dices, eso no solamente mejora sobrevida, sino que disminuye secuelas también. bueno, desde el punto de las imágenes fue llamativo para el radiólogo una probable lesión hipodensa subcortical frontal derecha y recomienda evaluarlo desde el punto de vista de la resonancia magnética para descartar un evento isquémico, llamando la atención que a nivel de la angiotomografía pues no hay evidencia de lesiones vasculares en ese aspecto. Eso era, Entonces, eso era hacer convoluciones, eso era un giro pronunciado que tenía ahí, precisamente por lo arrugadito que ya tenía el cerebro.
Entonces, teniendo en cuenta que lo más importante en este tipo de imágenes es tratar de descartar lesiones ocupantes que puedan contraindicar o dificultar la realización de la punción lumbar, pues tenemos que en este paciente con esta tomografía se llevó a cabo la realización de la punción lumbar. Entonces, mensaje para llevar a casa: siempre debemos obtener al menos 4 tubos en los cuales identifiquemos desde antes del procedimiento cuál va a ser asignado para cada uno de los necesidades que tenemos. Entonces, recordar el citoquímico, las pruebas microbiológicas, las pruebas serológicas, las pruebas moleculares, ya que si vamos a realizar más pruebas adicionales a nivel molecular, el tubo debe estar bien tapado, y si ya fue destapado para otras muestras, pues no lo vamos a poder utilizar. Entonces, siempre dejar el del citoquímico al final para disminuir la identificación de recuentos de eritrocitos en algunos procesos traumáticos, pero antes de recolectar toda esta muestra, no olvidar tomar la presión de apertura de nuestros pacientes. Es fundamental, creo yo, que orienta demasiado a la toma de decisiones, y en muchos servicios no se lleva a cabo a pesar de tener las herramientas para hacerlo. Entonces, en este caso, la presión de apertura... yo hago énfasis en un aspecto de eso en relación a los volúmenes de las muestras. Desde hace ya un buen número de años se ha visto y se ha confirmado en varios estudios que enviar al laboratorio una muestra de líquido sofosfororaquídeo solamente para la PCR es posible ahora que con los ultra no sea tanto, pero igual sigue siendo una recomendación que en la medida de lo posible enviar mínimo 2 cc, ojalá 5, solamente para la PCR de tuberculosis. Eso es lo que hace el laboratorio, es que lo centrifuga, y obviamente es la concentración de unidades formadoras de colonias se aumenta y el diagnóstico se mejora 20 puntos porcentuales. Que siempre que sea posible, habrá individuos en los cuales pues, las gotas salen a ritmo muy lento, pero si es un individuo que tiene una hipertensión endocraniana o que fluye fácil, no seamos egoístas con los volúmenes. Totalmente cierto. Volviendo al caso, el paciente se le realiza la punción con medición de presión de apertura, el cual fue de 48 centímetros de agua, presentando el siguiente citoquímico con un color transparente: glucosa de 37, proteínas de 91 y 3 linfocitos. Basado en eso, después de la imagen, después de la punción lumbar, ¿cuál creerían entonces que sería el diagnóstico más probable en este caso? A ver, motivemos un poquito a nuestra audiencia de hoy a participar ya teniendo estas herramientas. ¿Sabemos cuántos están votando, Jenny? En el movimiento, solo me aparece el porcentaje. Tenemos reportados en este momento una audiencia de... 137. Jenny, ¿Sí? arriba en donde aparecen como 2 muñequitos, ahí aparecen los que están votando. 137. 9 Sí. personas van votando de los 137, 10. No sean tímidos. Escaneen ese QR deslido y eso es rapidísimo, eso es lo más sencillo que hay, y de esa manera Y también participan. pueden votar por el chat, doctor, por el chat de aquí del Teams, se puede votar muy fácil. Y eso también se va a las gráficas, Sonia. Eso lo suben a las gráficas. Sí, señor. Eso. Bueno, entonces se está llevando la delantera la meningitis criptocóxica. Yo pienso que Mientras ese contestan, diagnóstico uno de parece los muy probable, participantes, más que todo. mientras contestan, uno de los participantes hizo mención de la espectroscopia por resonancia. Es útil si hay la presencia de una lesión que ocupa espacio. ¿Sí? No se toma rutinariamente este examen. Y digamos, es un examen que puede ser muy útil cuando estemos enfrentados a hacer diagnósticos diferenciales de casos infecciosos versus no infecciosos. Por ejemplo, la presencia de toxoplasmosis cerebral versus un linfoma primario del sistema nervioso central. Pero no es un examen que tomemos, pues, digamos, rutinariamente o en una situación de
de emergencia, ¿no? Y requiere una buena experticia de dominio del radiólogo, porque el radiólogo es el que va a apuntar Sí. exactamente en el área donde se debe apuntar. Y eso, pues a veces, si no se hace, va a generar confusión en los diagnósticos. Por aquí nos está comentando que, pues, que no están las opciones, pero qué tan descabellado pensar en encefalitis herpética. Yo pensaría en varios otros diagnósticos antes que pensar en encefalitis herpética, pero la Sí. pregunta es muy pertinente porque algo que tiene que tener este individuo acompañado con la impresión clínica, la imagen, el citoquímico y las tinciones directas, primero el antígeno para criptococo y lo segundo la prueba molecular. Y muchas veces los cuadros clínicos no son tan claros. Uno usualmente mira en una escanografía, en el angiotap pudiera haber uno de pronto alguna manifestación en lóbulos temporales, alguna hiperdensidad y la resonancia sería una clave mucho mejor para pensar en encefalitis herpética. Pero digamos que aunque no se descarta, no está entre los primeros 5 diagnósticos que uno haría en un individuo como estos, y los otros 5 hay que obligatoriamente descartarlos. Bueno, Ella habla, también están considerando un posible efecto prozona para esa prueba no treponémica que inicialmente había sido negativa. ¿Cuándo pensar en que tenemos un efecto prozona en un paciente en donde no hay de entrada signos ni síntomas compatibles con una manifestación primaria o secundaria de sífilis, como en este caso? ¿Se podría pensar en sífilis latente? ¿Pensar en que estamos en un paciente tan inmunosuprimido con un efecto prozona? ¿O qué recomendación daríamos en él en vez de pensar en eso? ¿Qué prueba realizar antes? yo creo que lo que tenemos que partir para el diagnóstico de sífilis es una prueba treponémica reactiva en sangre. Si no tenemos eso, todo lo demás es conjetura, ¿no? De ahí para allá sí uno puede mirar en el líquido fluorraquídeo porque la prueba treponémica no siempre es positiva en el líquido fluorraquídeo, no siempre. Es muy frecuentemente positiva, 90%, pero no siempre. Y de ahí sí que si el BRL no sale reactivo o la prueba de inmunización de treponema, la que se esté utilizando porque BRL se están haciendo muy pocos ya, ahí sí se puede discutir si está en un fenómeno prosona y mirar, pero el efecto prosona realmente se detecta más que todo en sangre. En un individuo que tiene una alta sospecha de sífilis, uno ve la prueba no treponémica no reactiva y la sospecha es tan importante, contacto previo, manifestaciones clínicas, chancro, lo que sea, que es importante hacer una dilución de esa muestra, de ese suero, para poder ver que ya haya interacción entre antígenos y anticuerpos, que no se hace porque hay un exceso de anticuerpos y entonces no se aglutinan. Eso es lo que define el fenómeno prosona. Pero yo diría que pues, debemos partir de una prueba treponémica. Si no la tenemos, no hay discusión. Bueno, para darle un Sí, poquito de ese continuidad. punto creo que es muy importante porque muchas veces solo solicitan la prueba no treponémica y se quedan ahí. O sea, si es negativa, listo, no. Siempre recordar que deben pedir prueba treponémica, ¿sí? Así la prueba no treponémica sea negativa. Así es, Sí, los algoritmos diagnósticos. sí, y mira que uno pensaría que a estas alturas todos los laboratorios clínicos tuvieran el algoritmo diagnóstico inverso, ¿no? En donde si tú pides Mm, una prueba no treponémica, el laboratorio te va a hacer primero la treponémica y si te sale no reactiva, no te hacen la no treponémica, porque no vale la pena. mm, Pero realmente uno se da cuenta que no hay una adopción generalizada de ese protocolo que es de la CDC desde hace muchos años, protocolo inverso, el algoritmo inverso, que es muy útil, ¿no? sí.
Bueno, entonces recordar un poco de cómo interpretar los citoquímicos. Fue llamativo que se planteó también la presencia de meningitis bacteriana en un paciente en donde la poca celularidad que tenía eran de 3 linfocitos. Entonces recordar que el enfoque de un proceso infeccioso va a estar de la mano del tiempo de evolución del paciente, que en este caso puede ser un poquito discutido, ¿no? Porque hace un evento súbito, pero viene 4 semanas con síntomas de otros sistemas. Entonces, como que la claridad de si es un evento agudo, súbito, como muy bien le decía el doctor Rosso, que podemos estar frente a 3 tipos de situaciones o un fenómeno que pueda explicar las 3, es llamativo, pero dentro de esos cuadros recordar que en los estudios para el líquido en pacientes de procesos virales, el predominio va a ser de tipo linfocítico, que es algo diferente al proceso bacterial en donde predominan los leucocitos, hay un consumo de glucosa importante y que esos leucocitos van a estar del predominio de neutrófilos. Pero otra de las características que nos pudiese generar en este caso aumento de los linfocitos, pues la tuberculosis, la criptococosis y la histoplasmosis, que en un paciente con estos CD4 tan bajos también es una consideración de factor de riesgo a tener en cuenta. Entonces, basado en esta explicación, existe pues este flujograma importante acerca del enfoque de meningitis en pacientes VIH, entonces, donde muy bien hacía énfasis el doctor Martínez y el doctor Rosso de la necesidad de hacer el antígeno sérico a la cabecera del paciente con pruebas de lateral flow, de inmunocromatografía, que nos permita saber si en sangre tenemos o no tenemos la presencia de este positivo, y de estar este positivo, hacer la prueba en el líquido cefalorraquídeo y confirmar o descartar la presencia de criptococosis, recordando los otros diagnósticos diferenciales como meningitis bacteriana, tuberculosa y los procesos virales. Entonces, basado en estos flujogramas, pues podemos observar que en este paciente se llevó a cabo la realización del antígeno de criptococo, el cual fue positivo con 1 en 512 diluciones, un panel molecular en donde se evidenció la presencia de Cryptococcus neoformans detectado y pues posteriormente un crecimiento de Cryptococcus en cultivo teniendo una prueba molecular de tuberculosis no detectada. Me gustaría Me permite preguntarle... eso, interrumpo con un pequeño comentario a nuestro compañero que le preocupó el zóster. Miren la importancia de hacer esto, ¿no? Ahí está. Si bien clínicamente había sospecha, imagen no mucha, la garantía que te da es que además de que el diagnóstico, la probabilidad pre-TS era baja, pues ahí te están demostrando que en efecto no había varicela zóster. Un dato que quisiera que desde la experiencia nos comentara, tenemos una prueba de identificación molecular para tuberculosis no detectada. ¿Nos quedaríamos tranquilos con una prueba o tendríamos que repetir la prueba en este caso? Yo la repito siempre, ¿no? En casos donde haya sospecha, la repito. De nuevo, cada vez hay menos probabilidad de error por la muy ampliada sensibilidad, la susceptibilidad, la sensibilidad que tiene el Ultra, que yo creería que ya Cepheid retiró las versiones viejitas de Expert y ahorita todos están con Ultra. Esto para la audiencia es muy importante porque eso bajó el nivel de detección de 110, 120, 130 copias, unidades formadoras de colonias, con el Expert tradicional lo bajó el 90%. Ahorita el nivel de detección es 16 copias, lo cual lo hace extremadamente sensible. Pero en este individuo, con ese cuadro, recordemos que viene con un cuadro sistémico muy prominente, cuadro síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, fiebre alta no cuantificada y sin saber los síntomas constitucionales. Así que en este yo hubiera considerado prudente repetirle por lo que dijo Fernando. Esto es una piñata, ¿no? Uno puede hacer un diagnóstico de criptococosis y eventualmente tener también tuberculosis meningia y no quedarse uno simplemente con un diagnóstico. Lo otro que quería comentar es que y nos pasa con frecuencia es que primero nos llega la prueba molecular,
se demora hora y media, 2 horas, y sale la PCR para criptococo negativa y nos quedamos relajados porque es una PCR en tiempo real, altamente sensible y finalmente sí tiene criptococosis. Vale la pena mencionar que el antígeno para criptococo por lateral flow es más sensible, no vamos a decir muchísimo más, o sea, cumple una exigencia de altísima sensibilidad de más del 95% que no la tiene el panel meningio para criptococo, la PCR en tiempo real. Así que, ojo, no se queden solamente con el panel, hay que ir a mirar un poquito más. ¿Te Sí, quedaste congelada, Jenny? No están viendo la pregunta. complementariamente, recordar que también se puede hacer el antígeno sérico, ¿no? De criptococo. Y eso, pues, digamos, refuerza aún mucho más el diagnóstico de criptococo, ¿sí? Como bien decía Ernesto, sí, sí, digamos, hay una baja probabilidad, pero puede existir que en paneles de meningitis como el de BioFire, el de bioMérieux, puede ser negativo y el antígeno positivo, ¿no? Eh, y a veces, digamos, adelantándome un poquito, pues, a veces cuando usted se enfrenta a estos pacientes que tienen eh, síndrome de reconstitución, es frecuente, pues, que el panel de bioMérieux sea negativo y el antígeno positivo, ¿no? Eh, Me pero de preocupa. entrada sí, recuerden que hay un margen de error que es pequeño, pero que puede ser la prueba molecular negativa. Sí, Bueno, mira que tenemos problemas con nuestra audiencia. Hay un 20% que están contestando no a esta pregunta, habiéndonos adelantado un poquito en el tema. Pero si la sospecha es importante, ¿cuál es la presión de apertura en este individuo? ¿Recuerdas? 48. 48. 48, así es. O sea que había, además de todo eso, una hipertensión endocraniana que en un paciente con un cuadro neurológico y un SIDA avanzado obliga siempre a pensar en primera instancia en criptococosis meningia. Así que si en la pregunta como está ahí, que si se tiene una prueba molecular negativa, aún vale la pena hacer el lateral flow, definitivamente, ¿no? Y como lo mencionó Fernando, mientras le hacemos la PL, mientras hacemos todo, es posible que en el hemograma, la PCR que se hace al ingreso, los cultivos y todo, se pida el antígeno para criptococo en suero y lo tengamos mucho más rápido que el hallazgo en líquido cefalorraquídeo, y eso nos haría también un diagnóstico clínico muy claro. Bueno, pues complementando un poco lo que comentaron los dos expositores, pues tener en cuenta que los falsos negativos para paneles moleculares relacionados con criptococo están entre 1.5 a 2.2%. O sea, es un valor que hay que tener en cuenta y que si la sospecha está alta con presión de apertura y la clínica, pues vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces vamos a hablar qué hubiese pasado si el diagnóstico del VIH se hubiera realizado de manera ambulatoria con esos CD4. Paciente que nos llega al control con unos CD4 en 33. ¿Qué debimos haber hecho para evaluar el riesgo de este paciente en esa consulta ambulatoria? Entonces, pues, sí, nos gustaría una participación activa de todos los asistentes. A ver, ¿qué podemos hacer para evitar que el paciente nos llegara como nos llegó a la institución? No digamos nada más hasta que hayan votado 130, ¿vale? Bueno, al menos empezó a mover un poquito más, 6 personas, están hoy muy tímidos en la actividad. Mientras contestan, voy a hacer un comentario con respecto a la punción lumbar, porque la punción lumbar en estos casos no solo se hace el diagnóstico, sino usted puede salvar la vida del paciente, porque lo que va a matar al paciente es la hipertensión endocraniana. Entonces, es importante eh,
que se puede, digamos, sacar líquido. Como dijo el doctor Martínez, no ser tan amarrados en sacar muy poquito líquido, sino perfectamente puede sacar 20 o 25 centímetros, ¿sí? Eh, y lo que uno tiene que lograr es que la presión de apertura pues vuelva a bajar, mínimo pues que disminuya un 50%, idealmente pues llegar a 20 o menos, pero recordar siempre que es una medida salvadora, ¿sí? En términos de prevenir la muerte por hipertensión endocraniana aguda. Bueno, igual siguieron un poquito tímidos a pesar de las motivaciones, 22 pacientes votando, pero pues consideraron que realizar el antígeno de criptococo y la PPD juntas sería como el manejo inicial para evaluar el riesgo de este paciente. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en su última actualización del 2021 con relación a qué se desearía? Pues se hace el enfoque inicial del test del VIH, se sabe cuántos CD4 tiene el paciente y hacer el screening de síntomas de TB y de criptococo en personas menores o iguales a 200 CD4 sería la recomendación inicial, teniendo como dentro de sus, digamos que hubiese sido deseable sumar el screening de otras entidades como hepatitis B y hepatitis C, pues que igual en este caso pues fueron negativas, pero tenerlo como en cuenta y asesorarse de otras comorbilidades crónicas. Dato interesante allí. Entonces, teniendo en cuenta eso, disculpa, Jenny, a la misma diapositiva yo hago un comentario. Mira que la Organización Mundial de la Salud, que siempre está muy enfocada hacia el subsahara africano, hacia el sureste asiático, la India y algunos países europeos que también tienen problemas de disponibilidad, mira, no contempla en ese screening inicial la prueba de PPD. Hace énfasis en la evaluación de síntomas, los 4 síntomas cardinales para sospechar tuberculosis. Y no voy a arguir que el PPD se deba o no se debe hacer, por supuesto, se debe hacer. Pero ¿qué nos hubiera dado en este individuo con 23 CD4? Nos hubiera dado negativo, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta el estado inmunológico antes de presumir que tiene o no tiene tuberculosis. Pero los síntomas, este individuo tenía los 4 síntomas. Bueno, no sabemos pérdida de peso y sudoración, pero podemos fácilmente presumirlo. Ya tenía fiebre, tenía síntomas respiratorios. Así que este era un paciente que con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hubiera entrado en el camino del descartar tuberculosis activa. Activa, sí. ¿no? Y tenía diarrea Entonces, también. Tenía, tenía claro, síntomas gastrointestinales. estaba malito. No, estaba muy comprometido. Pero bueno, entonces ya pensando un poquito en la prevención de la criptococosis, ¿cuál hubiera sido la conducta para evaluar su riesgo en este caso? Entonces, realizar un antígeno de criptococo sérico, realizar una punción lumbar, dar profilaxis con fluconazol 100 miligramos diarios. No sé ustedes, pero yo he visto tan frecuentemente el uso de fluconazol todavía en nuestro medio. ¿Qué Estás piensan ayudando en la de...? respuesta. No, Estás no, no, guiando yo la estoy diciendo que lo respuesta. estoy viendo muy frecuentemente, o sea, no estoy motivando la respuesta, no, vamos 8 personas Bueno, votando, eh, interesante esas respuestas, pero sí creo que es interesante que la gran mayoría por ahora de esos participantes, 13 en este momentico, el 69% hablan de realizar el antígeno del criptococo sérico. yo creo que Empezaron este a es uno de motivarse un los poquito más. Este es uno de los grandes giros que ha dado la prevención, la profilaxis en pacientes con VIH y CD4 bajos, menores de 200, pero con mayor razón en los menores de 100, porque hasta hace poco era una rutina que a todos les poníamos fluconazol, y no 100, sino 200 miligramos por CD4 menores de 100 y riesgo y prevención de criptococosis meningia. Pero es muy importante hacer énfasis en esto y pienso que la pregunta es de las más importantes porque la estrategia es guiada por el antígeno sérico del criptococo. Todas las decisiones se basan en si en ese individuo, cuando estamos con él ambulatoriamente, obviamente no en el caso actual que nos trae acá, sino ambulatoriamente e incluso asintomático,
el antígeno sérico para criptococo es fundamental. Y como estamos en la época del tratamiento rápido, esperar tener los CD4 para decir si se los pido o no, posiblemente retrasar un poco el conocimiento de ese estado de serología o de antígeno positivo en sangre. Si están en un centro donde están implementando las estrategias de terapia antirretroviral rápida, el mismo día de la consulta, pues hagan el antígeno para criptococo ahí, que lo pueden pedir por inmunocromatografía, por ELISA, o lo pueden hacer por prueba rápida, también si tienen la disponibilidad de recurso en el centro. Y bien fácil, 3, 4 días después pueden estar viendo el resultado en el computador si no se lo hizo por prueba rápida y tener definido un riesgo. Pero en los esquemas de tratamiento rápido siempre debe haber la toma del antígeno sérico para criptococo. Bueno, votaron 22 y en su gran mayoría, 77%, muy de acuerdo con el antígeno de criptococo sérico, recordando la última actualización de criptococosis que se lanzó por el CIAM, que es, digamos, uno de los entes más importantes en la toma de decisiones de micología, que nos habla en cuanto a la detección, profilaxis primaria y tratamiento, pues insistir mucho en esas pruebas rápidas de lateral flow para el diagnóstico sérico de la detección del criptococo y en estos pacientes evaluar cuidadosamente el riesgo de una criptococosis sintomática. Cuando tenemos en pacientes estando asintomáticos en la antigenemia, pero sin una criptococosis clínica después de una investigación exhaustiva. Entonces aquí es muy importante, si tenemos un paciente con antigenemia positivo y invitar a hacer esa punción lumbar para descartar compromiso del sistema nervioso central y si ya se descartó, sí recomendar el inicio de tratamiento con fluconazol a 1200 miligramos al día durante pues al menos 2 semanas cuando ya podemos iniciar terapia antirretroviral, aunque de ese tema hablaremos un poquito más adelante. Y mire que para países en donde no está disponible la detección rápida del antígeno de criptococo, a pesar de que es una, digamos, indicación enérgica de todos estos actores fundamentales, pues ahí hablan de alguna profilaxis primaria universal con 100 miligramos día, pero ¿cuántos pacientes no se nos quedarán con eso de siendo sintomáticos, tratando, pues dándole esta profilaxis, teniendo la condición de criptococosis? Yo creo que bastante arriesgado, ¿no les parece? Y agrego un solo detallito. Está incluido en la guía de práctica clínica del VIH, en la evaluación inicial, así que no tenemos excusas, tenemos que hacerlo. Ahorita estamos haciendo partícipes de una actividad promovida por la Organización Panamericana de la Salud que quiere tratar de llevar a diferentes centros la oportunidad de a través de pruebas rápidas de inmunocromatografía detectar si tienen CD4 menores de 200 y a esta población hacer un tamizaje inmediato, rápido, de histoplasmosis, de tuberculosis y de criptococosis como una herramienta fundamental para identificar, digamos, estas condiciones en los pacientes, pero somos conscientes de, como lo dicen algunos de ustedes en el chat, de que las pruebas rápidas en muchas de las instituciones, aún en una ciudad tan importante como lo es Cali, sigue teniendo retrasos en la oportunidad de incluso entre 5 a 10 días y pues eso es desafortunado en muchos casos donde pues llegamos muy tarde con los diagnósticos para esos pacientes, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, ya hablamos un poquito de prevención. Entonces, volviendo al caso, ¿cuál sería el tratamiento de elección teniendo en cuenta ese resultado de la punción lumbar? Entonces, queremos ver cómo se motiva el público a determinar cuál de todos estos esquemas disponibles consideran que debería pues, ser el tratamiento de elección para la condición de este paciente. Están un poquito tímidos, apenas 2 votaciones.
que está larguita de leer, ¿no? Hay que dar tiempito. Claro, igual ya hay bastante movimiento, 14 personas están participando y el 71% está a favor de la dosis de anfotericina liposomal de 10 miligramos por kilo por 14 días, más flucitocina y fluconazol. Esa es la pregunta más votada, seguida del esquema de anfotericina B liposomal de 3 a 4 miligramos por kilo al día más fluconazol 1200 miligramos día. Interesante que por ahí hay personas con complejo lipídico. No sé si han tenido ustedes experiencia con este tipo de anfotericina. Lo interesante es que No, no en mi caso. sí, lo interesante es que el 95% tuvieron respuestas acertadas, que las dos primeras son acertadas. Veremos ya, o quiero que tú expliques, Jenny, por qué los que contestaron la primera, si bien la segunda acertada, por qué es la preferida, ¿no? Dentro de las recomendaciones realizadas para pacientes con VIH, tenemos dos pilares fundamentales que se enfocan en el manejo de la dosis simplificada de 10 miligramos por kilogramo día de anfotericina B liposomal, como digamos el estudio de mayor evidencia desde el punto de vista del estudio de Nielsen A1, y esto aportado por un estudio que les presentaré más adelante, en donde en países de limitados ingresos es una muy buena estrategia, dejando para países en desarrollo el uso de anfotericina B liposomal de 3 a 4 miligramos por kilo día, junto a flucitocina 4 veces al día por 2 semanas. Sin embargo, salió un estudio posterior en el cual nos habla de utilizar este sistema simplificado de dosis de 10 miligramos, incluso en países de altos ingresos, teniendo muy buena respuesta de clínica de los pacientes, y ya de ahí en adelante las opciones dependiendo de la disponibilidad de cada uno de nosotros en nuestras instituciones. Entonces, el estudio Ambition de criptococo, el cual salió en el New England Journal of Medicine el 23 de marzo del 2022, es un ensayo fase 3 aleatorizado controlado que nos mostró la eficacia que podía tener siendo no inferior al uso de oxicolato más flucitocina en la estrategia de los resultados con relación a mortalidad por todas las causas y en relación a los posibles eventos adversos relacionados al uso de la misma en comparación obviamente con de oxicolato, un grupo bastante grande, 844 pacientes, teniendo pues como la conclusión de que este tipo de terapias no son inferiores a las terapias estándar y que pueden ser asociadas a menos efectos adversos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso a veces nos pasa porque empezamos tratamientos con anfotericina liposomal y a la mitad de la marcha tenemos que nos notifican que ya no hay disponibilidad de liposomal, que solamente no tenemos de oxicolato, y como estrategia de prueba es fundamental decir que la recomendación del uso de las tres está bien documentado, pero que no son fórmulas intercambiables, que el uso inadecuado de sus dosis pueden conllevar a eventos adversos importantes, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene unas dosis diferentes y que tienen cierto grado mayor o menor de toxicidad renal. Hay una cuarta, digamos, anfotericina que no es muy disponible, pero que quisimos que también conocieran un poco, que es la coloidal, que es en muy pocos países que se encuentran, pero digamos, en las disponibilidades administrativas, pues tenemos estas tres y cada una de ellas tiene unas dosificaciones diferentes a tener en cuenta y tienen unas ventajas
y desventajas, tener en cuenta cómo ese desocicolato hace una respuesta inflamatoria en el paciente que puede inducir fiebre secundaria al uso de la medicación, por lo que la premedicación con buena hidratación para evitar el compromiso tubular, con uso de antipiréticos y antihistamínicos, ha sido una herramienta para poder controlar esta situación, y que el desocicolato requiere de manera rigurosa seguimiento de magnesio, potasio y función renal. El hecho de que la liposomal tenga mejor composición no disminuye la probabilidad que estos efectos a nivel electrolitos también se pueda presentar en este tipo de pacientes. Y ya después del tratamiento, pues la guía nos va a orientar en los pacientes. Paremos ahí un minutico porque precisamente, si bien todas son anfotericinas, y eso implica que tienen alteraciones a nivel tubular renal, la anfotericina liposomal, como se concentra más que todo en células y en sitios donde hay compuestos, donde hay membranas lipídicas, va a respetar mucho el riñón, mucho más el riñón, y eso va a generar una menor probabilidad, no ausencia de, pero sí menor probabilidad de compromiso renal, que muchas veces termina complicando la estancia del paciente, generando gastos adicionales y sin ninguna duda alteraciones renales significativas. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta del Ambition? Y vale la pena recalcarlo, y es que 10 miligramos por kilo en un individuo peso promedio que va a requerir esta estrategia, 50 kilos, estamos hablando de 500 miligramos, que son 10 ampollas, son 10 frascos. Mientras que si nos vamos por lo que queríamos hacer hasta hace poco, o pudiéramos hacer todavía, que es dar anfotericina liposomal, pero a una dosis diaria por 14 días, no estaríamos dando menos de 3 a 4 miligramos por kilo. Pues pensando en no dar la de oxicolato para no afectar el riñón, para no irnos con alteraciones y efectos adversos. Entonces, 3 a 4 miligramos por kilo por 14 días te termina siendo 50, 60, 600 miligramos de anfotericina, que en últimas te encarece el costo del tratamiento. Y eso es una estrategia que inclusive se hizo, si no estoy mal, en Camerún, no me acuerdo dónde fue que se hizo, buscando disminuir el costo del tratamiento de estos individuos. Así que es una estrategia para nosotros, porque todavía nos consideramos países del tercer mundo. No es para países ricos. Los países ricos que sigan dando anfotericina liposomal 3, 4 miligramos kilo día, no hay problema. Pero para nosotros también ayuda, porque es otra de las ventajas del Ambition, en hacer un rápido egreso del individuo. En la medida en que se le da una sola dosis de anfotericina liposomal, la flocitocina, que es el otro énfasis que hay que hacer, no nos sirve el Ambition, no podemos hacer un Ambition modificado si no tenemos flocitocina. Flocitocina es fundamental, ha sido estrategia, de hecho, por muchísimos años en el tratamiento de la criptococosis meningia, y obviamente yo diría que esa es la principal limitante, más que en la anfotericina liposomal, la principal limitante de la mayoría de los centros es poder tener la flocitocina. Sin la flocitocina no hay Ambition, no hay dosis única de anfotericina liposomal, y nos tenemos que seguir con los esquemas de 14 días, desafortunadamente. Excelente comentario, y iba enfocado a la progresión de la charla, pero muy, muy acertado. Teniendo en cuenta, después de que empezamos estos esquemas evaluados anteriormente, es fundamental que para poder considerar un paso de la parte de inducción a la parte de consolidación, hay que hacer una nueva punción lumbar, en donde debemos tener un cultivo de líquido cefalorraquídeo, que es la herramienta fundamental. Si bien es cierto, hay algunos estudios en los cuales nos hablan de que se usan las diluciones del antígeno de criptococo como un marcador importante de respuesta, tenemos que tener en cuenta que este puede persistir positivo a pesar de que ya haya un aclaramiento desde el punto de vista de los cultivos, y que pues dificulta el seguimiento y la respuesta de estos pacientes. Siempre hay una pregunta que nos hace mucho, doctor Rosso, sobre si dicen que hacer cultivo a las 2 semanas para determinar si es positivo y prolongar la terapia. Inicialmente son 14 días de tratamiento,
tratamiento, deberíamos continuar para los que no hicieron Ambition con anfotericina hasta tener el cultivo en la mano negativo, o cuál podría ser la estrategia en este tipo de pacientes ante la espera del resultado final del cultivo de líquido cefalorraquídeo. Sí. Y la otra opción también es tener la punción y el cultivo al séptimo día, ¿no? También esa es otra opción porque en criptococo, pues digamos, aquí no hemos hablado del manejo de la hipertensión endocraniana, pero a veces eso es, digamos, uno de sus mayores problemas y hay que estar, digamos, haciendo la punción, pero una punción lumbar al séptimo día y una al 14º día para saber un poquito cómo va, si se ha ido logrando esterilizar el líquido cefalorraquídeo antes de hacer el cambio. A mí me ha parecido un poquito paradójico el recomendar 14 días de terapia de inducción, pero que depende de que el cultivo sea positivo. Un cultivo que nos puede demorar fácilmente para que sea negativo. Si es positivo, puede ser positivo en 3 días. Recordemos que el criptococo es el hongo Exacto. que crece más rápido. Crece Pero rápido. para saber que es negativo, lo mínimo que tenemos que esperar es 7 o 10 días. Y entonces, ¿qué hacemos durante ese tiempo en que estamos esperando si el cultivo es negativo o no? ¿Le seguimos la anfotericina en el caso de que no haya sido la Ambition? Es un tema bien complejo. Yo creo que también depende mucho de lo que está mencionando Fernando, de que ya la hipertensión endocraniana se haya superado, que clínicamente el sensorio haya mejorado, que el antígeno sérico no nos va a ayudar. Nadie ha validado que vigilar el antígeno sérico sea o el antígeno líquido cefalorraquídeo sea un marcador de éxito terapéutico, es el cultivo. Y pues en tal caso de que el cultivo llegue a 7, 10 días tarde positivo, quiere decir que probablemente no era clínicamente significativo si todos los demás elementos clínicos y paraclínicos eran buenos. Será relevante cuando sigue estando positivo al día 3 o 4. Pues excelentes aproximaciones con relación a esta situación, porque obviamente el cultivo es el que nos va a orientar en esa prolongación de la terapia de inducción en los pacientes, en los cuales teniendo ya ese tratamiento y haber completado satisfactoriamente las 2 semanas, pues se puede pensar en la fase de consolidación con fluconazol de 400-800 miligramos por 8 semanas y posteriormente dosis de mantenimiento con fluconazol de 200 miligramos día para completar 12 meses. Creo que también aquí es importante resaltar que la imagen también nos va a ayudar para la toma de decisiones, porque en el caso de la presencia de criptococomas, que es otra situación que puede ser muy frecuente en nuestros pacientes y que si no tenemos el apoyo de las imágenes, y por eso creo que la resonancia juega un rol fundamental aquí, por el compromiso de que al criptococo le gusta mucho el cerebelo, y cerebelo es una estructura difícil de evaluar en tomografía, entonces eso nos va a prolongar aún más la presencia de esa terapia de inducción con anfotericina B. Entonces, siempre se debe descartar criptococoma para no dar terapias incompletas en los pacientes. Entonces, hemos hablado de la importancia desde el punto de vista económico, clínico, en los pacientes, pero queremos preguntarle al público cuántos de ustedes han tenido experiencia utilizando flucitosina. ¿Qué tan fácil es tener ustedes en sus instituciones el uso de flucitosina? Aquí sean abiertos con las respuestas, queremos verlos participar. Para conocer un poco de cómo estamos teniendo nosotros un país de nuestras condiciones donde beneficiosamente deberíamos tener el Ambition en todos nuestros servicios, pues a ver si los estamos teniendo o no. Ahí ya empecé a ver un movimiento interesante entre los participantes, 10, 11. Esta es la pregunta en donde más rápido están contestando, qué interesante. Mientras que vamos estimulando a nuestros compañeros en casa. Doctor Rosso, experiencia, doctor Martínez. Pues nosotros hemos tenido como suerte, desde hace varios años tenemos el proveedor intermitentemente, desafortunadamente depende de la capacidad de producción de este proveedor que es nacional y nos ha dado flucitocina desde hace 2 o 3 años
y digamos que 2 de cada 3 pacientes los podemos tratar con el protocolo Ambition, pero tenemos también ratos en donde no disponemos de la fluoxetosina. Doctor Rosso. Sí, una situación similar. Nosotros tenemos, digamos, no tenemos una amplia experiencia, pero sí hay esa situación. Nosotros desafortunadamente tenemos un poquito más de pacientes no VIH y usamos más la alternativa, aunque pues digamos en las recientes recomendaciones pues también se promueve utilizar pues la dosis alta de anfotericina liposomal y la fluoxetosina. Pero en trasplante todavía usamos más la alternativa. Pero lo que dice Ernesto, el costo es muy importante. Bueno, entonces ahorita siguiendo un poquito con el caso, ¿cuál de las siguientes es una complicación frecuente de la meningitis criptococócica que requiere de un manejo urgente? Crisis hipertensivas, hemorragias subaracnoideas, hipertensión endocraniana o hiponatremias severas. Mientras la gente se va motivando a contestar la pregunta, por acá en el chat también nos dice que en las instituciones de mediana complejidad, en pacientes que tienen la condición de VIH no se logra obtener la fluoxetosina, se piden, pero no llega. Creo que es importante para digamos, políticas públicas poder favorecer obtener este tipo de medicamentos. De las 10 personas que han votado, un 90%, 91% está a favor de la hipertensión endocraniana. Y creo que el doctor Rosso ya nos empezaba a hacer una abrebocas de esta problemática, hablándonos previamente, en donde es una de las principales situaciones que ponen en riesgo el paciente. O sea, esto es lo que genera la mortalidad asociada a esta patología, incluso el trastorno visual y auditivo que nuestros pacientes en contextos repetitivos pueden quedar a tener dentro de las secuelas por este tipo de situaciones, por lo que es fundamental el control de la misma, generar conciencia de cómo se debe realizar una buena punción lumbar en el paciente con criptococosis, en la cual necesitamos hacer una presión de apertura. Siempre la punción es en decúbito lateral para poder tener una buena presión de apertura que sea correcta y nos diga exactamente cómo está el paciente en el momento inicial. Ella se debe realizar diariamente hasta normalizar la presión intracraniana. Muchas veces decimos, no, el paciente ya no tiene dolor de cabeza, va mejor, pero nos llega con presiones de 52, le hacemos una punción no tan generosa como ha hecho énfasis el doctor Martínez y el doctor Rosso con extraer un buen volumen de líquido, pero no verificamos diariamente la normalidad de lo mismo. Si ya habíamos controlado la presión en la última punción, ya no habían signos, pero el paciente nuevamente durante la hospitalización hace cefalea, hay que realizar inmediatamente la punción lumbar para ver qué está ocurriendo y si en el ingreso no fue posible tomar la presión de apertura en este paciente, pero ya tenemos el diagnóstico. La recomendación es que al menos en las siguientes 48 horas de haber dado el diagnóstico inicial tengamos esa presión de apertura que es fundamental para dar un buen enfoque y manejo del paciente. Dice que hasta 48 horas, pero recordemos que puede pasar inadvertido una presión muy considerable y esto llevar a las complicaciones del paciente. No sé si tengan algún comentario adicional con la presión de apertura y la punción lumbar. Sí, sí, yo diría que pues, Fernando y yo ya llevamos un buen tiempito en esto, yo algunos añitos más que Fernando, y el principal dolor de cabeza de esta patología, la criptococosis meningea, ha sido hacer entender a quienes son los que hacen los procedimientos de punción lumbar que esto no es un exceso, que esto no es un riesgo que se está generando por hacer tantas punciones lumbares, terminar generando una infección asociada a este procedimiento. No, es salvarle la vida al paciente. Este hongo tiene un copolisacárido muy grueso
que se pega por toda la superficie del espacio subaracnoideo y bloquea por completo la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. La única forma de que eso se mejore es a través de una labor mecánica como es la extracción del líquido cefalorraquídeo de composición normal. Y si el individuo llegó muy comprometido, por ejemplo, este individuo tenía 47, 48, yo creo que se podía manejar en la medida en que si las siguientes PLs venían en descenso no había problema. Pero a veces nos toca hacer hasta 2 PL diarias, 70, 80 de presión de apertura, no van a poderse manejar con una diaria. Así que esa es la principal emergencia, es de lo que, como lo dices tú muy bien, es la principal causa de muerte de estos individuos, herniación por hipertensión ucraniana. Y es más, si después de 5, 7 días de estar haciendo punciones lumbares, esta no tiene una reducción sustancial, es el momento de llamar al neurocirujano, que también hay que convencerlo de que es un procedimiento salvador de vida, que le haga un catéter libre o que le ponga una derivación ventriculoperitoneal, que le haga algo o simplemente una ventriculostomía parcial, si eso le parece muy agresivo, la válvula, es que le haga una ventriculostomía para que pueda haber un manejo mucho más fácil de esa hipertensión ucraniana. Pero nos quedamos sin hacer PLs o nos quedamos haciendo PLs con presiones de apertura permanentes de 30, 40 y creemos que porque el paciente está bien, eso no es problema, la próxima se la hago en 3 días. Ojo que los neurólogos, en la mayoría de las escuelas, y me disculpa si hay algún neurólogo acá, y espero que si lo hay es porque está muy interesado en este tema, los neurólogos, que son los que hacen las PLs en todas las clínicas, por decisión de la Asociación Colombiana de Neurología, PL igual neurólogo. Obviamente en instituciones como la nuestra, afortunadamente no hay una oferta suficiente de neurólogos para que asuman esa tarea, pero muchas clínicas así lo es. Ellos no manejan estos conceptos. Ellos no tienen la experiencia suficiente en pacientes VIH-Sida para que entiendan que estas PL las tienen que estar programando a diario. Y uno deja de hacer punciones lumbares cuando ya tiene 2 PLs consecutivas diarias dentro del límite normal, o sea, con presión de apertura menor de 25. Hago mucho énfasis en esto. Esto es lo que le cambia la vida a un individuo. Más que la anfotericina, más que la ambition, más que la terapia antirretroviral que después hablaremos, es evitar que se muera por hipertensión endocrinal. Bueno, entonces Completamente siguiendo. cierto. Digamos, siempre recordar no confiarse en el síntoma del paciente. Es muy engañoso confiarse que es que el paciente no tiene dolor de cabeza, ¿no? Y siempre tener ahí cerquita al neurocirujano. Los neurocirujanos en las instituciones, pues muchos de ellos a veces no están familiarizados con esta enfermedad y ellos pues son un poquito al principio muy, ah, ¿cómo así Gracias. que una derivación? Pero irlos socializando y que ellos se vayan untando y ya después, digamos, el manejo van aceptando eso, pero sí, la hipertensión endocraniana es lo que mata agudamente al paciente. Bueno, entonces, recuerdan que al principio de la charla les hablábamos que teníamos 3 síntomas o grupos principales enfocados en este caso. Entonces, ¿se acuerdan que tenía síntomas respiratorios? Entonces, en ese caso, pues se le practicó a este paciente esta tomografía. Opa. No sé, doctor Rosso, doctor Martínez, algo que les llamara la atención. La diferencia con los radiólogos es que la pueden pasar lento, despacito. Acá esto fue a fast speed. Sí, muy rápido, muy rápido. Ay, lo siento. Prometo pasarlo a nivel segunditos. Ahí les vuelvo a colocar la A presentación. nivel de 4. ¿Te atreves o me atrevo, Fernando? Era como un nódulo cavitado, un nódulo pequeño como cavitado. Se la puse difícil, doctor Martínez. Sí. Sí, sí, esa es la parte más difícil de ver. Hay que verla con mucha lentitud porque no es muy grande, pero ahí hay un nódulo cavitado. Es un nódulo, no tiene más de 3 centímetros.
pero además de eso tiene toda un infiltrado intersticial, toda una presentación de una enfermedad intersticial asociada con vidrio esmerilado, con Bodding Tree, o sea, árboles en quemación. Tiene toda una patología pulmonar que perfectamente puede estar asintomática, pero es claro que era una No, escanografía aparentemente tenía muy, síntomas. tenía síntomas, sí. Y pues curioso que con 23 de CD4 tenga un nódulo cavitado. Dejemos esa observación ahí porque eh, no es fácil concluir qué es ese nodulito chiquitico que hay ahí en la periferia superior derecha. Ahí como para los que no alcanzaron a verlos, les traemos aquí la foto de la imagen en donde efectivamente sí tenemos ese nódulo y es muy llamativo y adicionalmente, obviamente esta no es la ventana adecuada para ver eso, la ventana adecuada es la ventana mediastinal, pero en el reporte de radiología también hablaba de adenopatías probablemente abscedadas a nivel mediastinal. Entonces nosotros tuvimos la ventaja, digo yo, la fortuna de que nuestro paciente logró expectorar y que con una prueba de esputo pudimos determinar a partir de la prueba molecular la presencia de micobacteria en detectado medio. Para los que no están muy familiarizados, dependiendo de la carga bacilífera del paciente, esa va a ser la cantidad de material genético que va a poder ser identificado y que nos va a permitir poder realizar la segunda fase de estas pruebas moleculares, que es la identificación de genes de resistencia, que para el caso del Ginesper Ultra nos habla acerca de RPOE. Cuando ustedes lo vean, es la interpretación de susceptibilidad o resistencia a rifampicina. Y en este caso, pues el paciente tiene una tuberculosis susceptible a rifampicina. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de que estos pacientes con estos CD4 logren esas muestras? Estuvimos muy afortunados. No sé ustedes que les ha tocado hacer fibrobroncoscopias para poder hacer un diagnóstico más acertado en los pacientes. Se salvó del lavado broncoalveolar. Bueno, entonces aprovechamos este espacio para recordar un poquito acerca de los lineamientos nacionales. Esperamos prontamente, de la mano de todo el equipo de TV, una actualización pronta de esta resolución del 2020, pero que desde mucho tiempo atrás, sino que esta es la resolución vigente, ya se venía invitando a que el uso de las técnicas moleculares y el cultivo líquido es el medio de elección microbiológico para el diagnóstico de la tuberculosis, dada su sensibilidad, especificidad y rapidez en el momento del diagnóstico, y que debería ser la herramienta de elección para el diagnóstico. Pero por ejemplo, nosotros aquí en Cali, en el distrito, tenemos esta circular para aquellos que viven en Cali y no se han familiarizado con ella, del 5.5 del 25, en donde hacen una recomendación de desestimar un poco las baciloscopias como herramienta diagnóstica en cualquiera de los grupos poblacionales en los cuales estemos sospechando, y que se debe aprovechar espacios académicos para capacitar al personal de la salud sobre las limitaciones que las baciloscopias tienen y de la importancia de los métodos moleculares y de los cultivos en medio líquidos. No sé si quisieran agregar algo en este aspecto de una ayuda administrativa para que las diferentes instituciones puedan tener con rapidez estos resultados. Yo creo que hay que desmitificar las pruebas moleculares. Yo creo que ha habido, digamos, un tinte de Fuku Medicine alrededor de todo lo que viene a ser una prueba molecular. Y yo creo que el mejor ejemplo de que se puede tener acceso a pruebas moleculares fue el COVID, que hacían pues PCR en todo lado. Yo creo que los médicos tienen que entender que estas pruebas son de nivel de atención primaria, o sea, tenemos que ir pensando que las pruebas moleculares primero deben estar al acceso de todos, pero muchas pruebas moleculares de enfermedades infecciosas deben ser de acceso de nivel primario, ¿sí? Y no pensar que es una prueba pues sofisticada, pues que, y a nivel de los auditores y la parte administrativa de las entidades, también socializarles esto, porque a veces hay trabas simplemente porque, que no, que prueba molecular, no, eso es una cosa pues compleja y que
pienso que tenemos que, desde el 2007, la Internacional de Tuberculosis decía que se tenía que reemplazar las baciloscopias, los BKs, eso, y se debería tamizar, es con prueba molecular a nivel de atención primaria. Me Voy a parece hacer muy una. oportuno tu comentario, Fernando, porque a tal punto se está llevando este tema de las pruebas moleculares que les tengo otra información que les va a parecer un poco más exigente el reto, pero es así. Y es que no solamente nos vamos a contentar con saber si tienen resistencia a rifampicina, no, si tienen RPV, sino que se va a salir la actualización que se está pensando en preparar prontamente a nivel del Comité Nacional de Tuberculosis. Incluye también la obligación simultánea de descartar la resistencia a isoniazida. Y entonces ahí hay pruebas donde puede ser el Aniplex, puede ser la plataforma de Abbott, que puedan ser muy fuertes porque simultáneamente determinan genes de resistencia a rifampicina, la RPV y a isoniazida, el CALG y el INHA, pero el expert tiene una condición muy particular que aún el ultra, uno diría que el ultra es como lo máximo. El ultra es ultra porque mejora notablemente la sensibilidad, como lo hablamos hace un rato, pero sigue solamente detectando genes de resistencia a rifampicina. Y si lo que se tiene en la institución es el equipo del expert de Cepheid con los cartuchos, pues vamos a estar en la necesidad de agregar un nuevo cartucho a este individuo que ya demostró que tiene tuberculosis por el expert ultra sensible o resistente a rifampicina. No importa si es sensible o resistente, habrá que montarle el cartucho del XDR. Y no para mirar si tiene resistencia a quinolonas, es para ver si tiene resistencia a isoniazida, porque pues, de la forma en que Cepheid lo hizo, isoniazida va metido, los genes de resistencia a isoniazida van metidos en el XDR. Sí que será doble gasto o eventualmente darle más cabida a las plataformas que tienen, que también son rápidas y que tienen los dos antituberculosos evaluados para resistencia. Pero lo otro que también ha generado mucha controversia es esto de las baciloscopias. Y uno entiende que ha sido una causa de la baja probabilidad, de las bajas tasas de diagnóstico que hay de tuberculosis aún en todo el mundo. Países del tercer mundo, ¿no? Países con ingresos bajos, medios, altos, lo que sea, sigue siendo un problema porque la baciloscopia tiene una sensibilidad que es del 60%, no es más. O sea que te van a esperar, se te van a volar el 40% de los pacientes que sí tienen tuberculosis. Y entonces, lo que ha llegado a hacer la OMS, porque está una directriz que viene desde la OMS, es decir, no nos hartamos de las baciloscopias. Tenemos que hacer pruebas moleculares para que así se puedan hacer los diagnósticos. Paciente que tiene, póngale, miren este dato, baciloscopia positiva, el expert tiene que ser positivo prácticamente en el 100%. Así que hasta ahí no tenemos necesidad de la baciloscopia, pero si la baciloscopia es negativa, el expert o cualquiera de las pruebas de PCR en tiempo real van a ser positivas en un 85-90%. Así que por supuesto que las pruebas moleculares tienen un rendimiento muchísimo mayor y una confiabilidad y no se nos van a escapar muchísimo menos pacientes con tuberculosis basados en esa estrategia. Pero miren la contradicción. Para el paciente que está con tuberculosis, las baciloscopias sí se valen para seguimiento. ¿Por qué? Porque no le podemos hacer seguimiento a una tuberculosis con pruebas moleculares. El seguimiento de que el tratamiento está siendo eficaz tiene que ser con algo que determine bacilos vivos, o por lo menos una probabilidad de que eso que estamos midiendo es más vivos que muertos. Y la prueba molecular no va a diferenciarnos eso. Entonces, ahí viene la serie de dudas que surgen en estas discusiones que se han traído al nivel del ministerio, es ¿qué hacemos si un paciente que al cabo de 2 meses, en quien no conocemos la densidad de la baciloscopia inicial, a los 2 meses tiene una cruz de baciloscopia positiva? ¿Es esto una falla terapéutica? ¿Es esto simplemente el ritmo de reducción de una carga bacilar muy alta que tenía ahora y es eficacia terapéutica? Entonces, no, que gaste la otra prueba molecular para ver si emergió resistencias o si esto es. Entonces, se complica un poco.
pero los que más bravos están con esto, y yo a veces también me pongo bravo, pues porque uno sí entiende el alcance de la osciloscopia, pero posiblemente a nivel de las bases, a nivel de los auxiliares de enfermería que están en los programas de tuberculosis, a nivel de los médicos generales, de los rurales, es donde se concentra la mayor preocupación de basarse el diagnóstico en osciloscopias. Pero el otro escenario que estamos perdiendo es el paciente sintomático respiratorio, en donde le hacemos un EXPER y sale negativo, o una prueba molecular para tuberculosis sale negativo, y no, usted lo que tiene es un EPOC, o usted tiene una fibrosis pulmonar, o usted vaya al neumólogo a ver qué le va a hacer, y le tienen que dar un lado broncoalveolar. Ahí es donde muchas veces una baciloscopia pudiera detectar que la baciloscopia es positiva porque tiene una micobacteria no tuberculosa. Y el cultivo sería positivo para micobacterias, pero no tuberculosas, pero la prueba molecular sería negativa. Y de esa manera le estaríamos diciendo al individuo que no tiene tuberculosis. Y a lo mejor tiene una tuberculosis que no tiene una micobacteria que no es tuberculosis, pero puede ser tan grave como la otra. O sea que lo que quiero decir es que si bien es cierto a nivel programático ha causado más daño el basarnos en baciloscopias que beneficios, habiendo una disponibilidad ya bastante amplia, y Colombia es uno de los 2 o 3 países con más amplia disponibilidad de pruebas moleculares de toda Latinoamérica, junto con Brasil y México. Es importante utilizar estas pruebas, pero siempre seguir conservando nuestro rol de médicos. Si esta prueba molecular me salió negativa, entonces esta enfermedad que tiene este individuo, ¿qué es? Mantener nuestro rol de médico. No es solamente decirle que se vaya, que no tiene tuberculosis. Es un reto muy grande, pero existe esa controversia, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo valorar las baciloscopias que siguen siendo positivas al cabo de 2 o 3 meses cuando se desconoció la densidad que tenía al principio? Interesante, pero lo importante es que fortalece las pruebas moleculares. Y eso sí es un avance enorme para el mundo, pero también para Colombia. Pues bueno, digamos que esta ha sido una actividad bastante enriquecedora, muchos aspectos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la implementación, porque esto nos invita a fortalecer el primer nivel, a que se puedan generar espacios, porque pues para poder tomar estas pruebas se requiere de una infraestructura de microbiología, como lo están comentando en el chat acerca de las dificultades para habilitación de espacios que puedan tener cabinas con los niveles de seguridad para manipular estas muestras de micobacterias, pero que convierte en una herramienta importante para poder impulsar estas actividades. Pues creo que agradecer mucho a los Jenny, participantes de la actividad, o sea, no me quedarse dejes hasta esta hora conservar, es súper no me dejes, importante. Jenny, no me dejes quedarme con un comentario. Y realmente es felicitar al doctor, a ver si lo encuentro acá en medio del chat, al doctor, se me fue, por aquí está. No, no es Jamie, no es Jamie ni Sonia. Eh, es, ok, se me perdió por no hacer el comentario oportuno. Es aquel que cuando se habló de las pruebas de tamizaje mencionó el lipoarabinomanal. Uno de los asistentes nos puso el Alejandro tema que Arango. Alejandro Arango, correcto. Habló del lipoarabinomanal, y en este tipo de pacientes es crucial, fundamental, que incorporemos esta tecnología en el diagnóstico rápido de tuberculosis, específicamente en este grupo de pacientes. Y yo diría que es casi que exclusivamente en ellos. En pediatría también se está utilizando y se está recomendando desde la Organización Mundial de la Salud, porque pues en los niños pequeños hay muchos retos también para hacer diagnósticos basados en muestras respiratorias, pero en nuestros pacientes que llegan con estas condiciones muy avanzadas, con síndromes plurisintomáticos, compromiso generalizado, el utilizar el LAM es una prueba, es un antígeno que se mide en orina de la pared de la cápsula de la micobacteria, y que es un antígeno, está directamente relacionada con la actividad de la tuberculosis. Indica tuberculosis activa, y muchas veces tenemos primero el LAN en estos individuos que tienen CD4 usualmente menor de 100, es donde
es el escenario de mayor productividad, de mayor rendimiento, y con la orina, no más, en cuestión de 25 minutos podemos estar haciendo un diagnóstico. El rendimiento no es lo máximo, no es la máxima sensibilidad, 60%, la especificidad puede que no pase el 85%, pero sí permite iniciar un tratamiento precoz mucho más rápido de lo que tendríamos que hacer con un esputo que la mayoría de estos pacientes no van a producir, o pruebas ya diagnósticas basadas en lavabroncoalveolares o jugos gástricos. Es una prueba que complementa muy bien las pruebas moleculares. Así que me encanta que se haya hecho ese comentario, y quien no lo tenga todavía en su institución hospitalaria de apoyo, recomiéndelo. Recomiéndalo porque hay en el mercado, no es de alto costo. Hay muchas otras cosas que son de muy alto costo, y es una de las recomendaciones cruciales y claves de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de tuberculosis en pacientes, en personas que viven con VIH en el escenario hospitalario. Pues excelente conclusión. Creo que se abordó una temática interesante de varias opciones de oportunistas, un espacio bastante académico, muy dinámico. Un agradecimiento muy especial a ustedes por esa participación tan activa, doctor Rosso, doctor Martínez, y a todos los que nos acompañaron. No se salió casi nadie de la actividad, entonces también agradecerlos a ellos por regalarnos estos espacios después de una jornada laboral, por estar aquí aprendiendo un poco. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena noche y que hayan aprendido bastante este tema tan interesante. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias a Feliz noche. todos. Feliz noche. Encantado, Jenny. Muchas gracias, Fer. Nos vemos en una próxima. Bueno, Ernesto, Muchas Jenny, gracias a muchas todos. gracias.